Sí, también. Buenas noches, Lice. Buenas noches con todos, buenas noches, Mari. Buenas noches, Lice. Noches, Lice. Buenas noches, Licenciada Andrea, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, tengo la física también. Buenas noches con todos. A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy. Seguimos con las biomoléculas y vamos a hablar. Listo, terminamos en este caso de ver las estructuras terciarias y las estructuras fraccionarias, ¿no? En cuanto a la organización en el espacio que tenían nuestras proteínas. Recuerden que tenían cuatro, en este caso, niveles o estructuras. Tenían la estructura primaria, que era súper simple. La estructura secundaria, que ya formaba, en este caso, se podría decir que puentes de hidrógeno. Teníamos formas de hélice alfa, de conformación beta. Teníamos la estructura terciaria y la estructura cuaternaria, que ya decíamos que la estructura cuaternaria era ya la más compleja porque se unían varias cadenas polipeptídicas, ¿no? Las cuales, en este caso, ¿qué sucede? Pues obviamente nos ayudan para la estructura, ¿no? Y hoy, Buenas noches, licenciada. Irmita, buenas noches. Vamos a hablar un poco de la desnaturalización de las proteínas. ¿En qué consiste esta desnaturalización? Se puede decir que a nivel, hablando de laboratorios, cuando las proteínas son sometidas a la acción de calor o también a valores de pH extremo, nuestras proteínas pierden esta configuración tridimensional, pierden esta estructura cuaternaria que tenían, como les mencionaba, nuestras proteínas. Se puede decir que al desnaturalizar una proteína ya pierden esta estructura, pierden esta configuración tridimensional y obviamente también pierden las propiedades físicas, las funciones biológicas para las que fue creada nuestra proteína, ¿no? Y a este proceso, obviamente, que como menciono, pierden su configuración tridimensional, pierden sus propiedades físicas, pierden sus funciones, se le denomina desnaturalización de la proteína. Como menciono, cuando se produce esta desnaturalización de la proteína, cuando las proteínas son sometidas a acción de calor o a valores de pH extremos. En este caso, como menciono, pierden la configuración tridimensional, pierden sus propiedades físicas, sus funciones biológicas, de las cuales fueron creadas, ¿no? Para las cuales fueron creadas. Y a esto se le denomina desnaturalización de la proteína, ¿no?
Listo. Cuando las proteínas son sometidas a presión del calor o a valores de pH extremo, como menciono, se le denomina esto desnaturalización de la proteína. Y ahí es cuando pierden su configuración tridimensional, obviamente pierden sus propiedades físicas y sus funciones biológicas. Pierden, obviamente, toda la proteína, pierde absolutamente todo para lo que fue creada, las funciones, las propiedades, ¿no? Como menciono esto a nivel de laboratorio en biología, ¿no? Se pierde esta desnaturalización. Espérenme, tomo agüita un ratito. Mientras tanto, vayan pensando en un ejemplo en cuanto a la desnaturalización de la proteína. Hasta tomar agüita. Listo. Cuéntenme, tal vez alguien algún ejemplo. Yo, licenciada, buenas noches. Noches, Marlenita, cuénteme el ejemplo. Sí. Un ejemplo es cuando se cocina un huevo. Ya, muy bien. ¿Por qué cree usted que ahí existe la desnaturalización? Cuando se hace blanca y sólida, Eh, sea la proteína se hace blanca y sólida cuando se cocina el huevo, o sea, la yema es la proteína. Ya, todo el huevo en sí, la yema como la clara, en este caso vendría a ser todas las dos partecitas la proteína, Marlenita, muy bien. Sí, En este sí. caso, ¿por qué se produce la desnaturalización en el huevo? Muy bien, al cocinar en este caso. Recuerden que yo les mencionaba cuando hablábamos de igual de nuestras proteínas y yo les decía las características que ellas tienen y les hablaba ahí de la albúmina de huevo, ¿no? Les decía que la albúmina de huevo en este caso se produce para sacar de ahí obviamente la proteína. Entonces, si yo cocino el huevo, pierdo esta albúmina, desnaturalizo esta proteína, ¿no? Que en este caso es la albúmina que tiene el huevo. Muy bien. Tal vez otro ejemplo. ¿Alguien más que quiera participar? Al agregar el jugo de limón, dicen a la leche. Ya la leche, en este caso, gracias Jenny, en este caso se corta, ¿no? Viene a cortarse la leche, agregamos el limón. Recuerden que la leche, Dicen tal vez cuando también se cocina demasiado cuando usted cocina demasiado las carnes también. las carnes, ya muy bien. Recuerden que la función en este caso de la proteína, como la carne, cuando aún no está cocinada, ella tiene elasticidad, se puede decir que se puede hasta mover un poco, ¿no? Pero al momento de que cocinamos, rompemos en este caso nuestra proteína y ya se vuelve firme, ¿no? Se vuelve firme, obviamente, ya no es elástica como cuando todavía nosotros no desnaturalizamos a esta proteína. Muy bien. Ya sigue un Cuando se poco de calienta, ejemplos. Lice, también puede ser cuando el calentamiento de los enlatados. De los enlatados, como el atún, la sardina. Sí. Ya, si se calienta en la misma lata, ahí se produce eso, ¿no? De la desnaturalización. Ahora, si nosotros calentamos, en este caso, el atún o calentamos las sardinas, se produce la desnaturalización, en este caso, en cuanto al sartén, ¿no? O si no, en la lata también es lo mismo. Eso obviamente no se debe calentar.
Eso no es Claro, para calentar porque incluso a usted le puede hacer daño. Es un daño terrible, peor que caliente la lata, imagínense. exacto, muy bien. De las dos formas, a la final, igual, se produce la desnaturalización de la proteína. Muy bien, Lupita. Tengo a Cris y Lucrecita. Cuéntenme. Licenciada, buenas noches. Es también, por ejemplo, cuando se cocinan los huevos. Ahí se cocinan las claras de huevo. Cuando se hace el huevo cocinado también puede ser, licenciada. Ya, sí, muy bien. Cris nos menciona así. Marlenita también, ¿no? Ya nos había mencionado el ejemplo de las claritas del huevo en sí. Muy bien, es un excelente ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta de la desnaturalización de las proteínas. A todos, en este caso, ya les he anotado su participación. Muchas gracias. Si tal vez hay algo que no me entienden, que no me escuchan, me Y le hice mencionan nomás una, para repetir. le hice una pregunta. Y quizá cuando se calienta en el microondas, también puede ser, ¿no? Cuando se calientan las comidas en el microondas, incluso no es tan aconsejable calentar las comidas en el microondas porque es cancerígeno. Radiación. Ajá, sí, Lupita. Ya, listo. Como les mencionaba, si tal vez no me escuchan por ahí un poco claro, estoy un poco enferma, ando, que me quiere dar, que me quiero quedar afónica y no tan bien. Pero bueno, si tal vez algo no me escuchan, me avisan para repetir o si algo no me entiende. Voy a estar en este caso tomando mucha agüita para así seguir con la clase, ¿no? Ya. Y se Entonces, le escucha, licenciada, no se preocupe. gracias, Lupita. Eso en cuanto a la desnaturalización de la proteína, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de las funciones que cumplen nuestras proteínas, porque existen, obviamente, diferentes funciones. Existen funciones estructurales, existen funciones de reserva, de regulación, de control metabólico, existen funciones defensivas, existen funciones transportadoras y existen funciones contráctiles. Listo. Se puede decir que, obviamente, en cuanto a la combinación de los aminoácidos, obviamente existen diferentes estructuras, ¿no? Depende obviamente de los aminoácidos con los que se formen, depende de ello para obviamente crear si son para estructura, de reserva, de regulación, de control metabólico, defensiva, transportadora, contráctil, ¿no? Ejemplos, se puede decir de la estructura, tenemos al colágeno. El colágeno en este caso nos ayuda obviamente a formar los huesos, los tendones. La queratina es en este caso un ejemplo más claro que nos ayuda obviamente al pelo, a las uñas. En los animalitos hablamos de las plumitas. En cuanto a la queratina, el colágeno obviamente nos ayuda a formar los huesos y los tendones. La queratina, en cambio, también es un ejemplo de nuestras proteínas estructurales, las cuales nos ayuda que en el pelo, las uñitas y hablando de los animalitos, en las plumitas de ellos, ¿no? En las plumitas. También tiene otras funciones que son de reserva las proteínas como en este caso, igual de reserva que tenemos. Tenemos la ovoalbumina de la clara del huevo, la caseína en cuanto a la leche, son proteínas de reserva. Obviamente, cuando nosotros necesitamos de esta reserva, pues la absorbemos, ¿no? En este caso, la albumina de la clara de huevo nos ayuda mucho a obviamente tener las proteínas de reserva. Y la caseína de la leche también. Hablando de la regulación, pues tenemos hormonas. Hormonas en este caso, ¿cuáles? Como la del crecimiento o la insulina. Miren, tenemos proteínas de regulación, cumplen las proteínas funciones de regulación, las cuales tenemos de las hormonas como la del crecimiento o la insulina. De control metabólico tenemos a nuestras enzimas como el glucógeno sintasa. Recuerden que las enzimas nos ayudan a catalizar, ¿no?, las reacciones.
Las defensivas, hablando obviamente de los anticuerpos para combatir las infecciones, para combatir las enfermedades. Recuerden que los anticuerpos son los que obviamente nos ayudan a defendernos de absolutamente todos los virus y las bacterias que entren en nuestro cuerpo. Las transportadoras, pues tenemos a la hemoglobina de la sangre. Tenemos la hemoglobina de la sangre. Contráctil, pues tenemos a la miosina, que es una proteína que ayuda, pues obviamente para nuestros músculos. Listo. Esto en cuanto a algunas funciones que cumplen nuestras proteínas. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. Espérenme, voy a tomar un poquito de agua. Mientras tanto, cuéntenme alguna duda, alguna pregunta. Ya. Ninguna pregunta, ninguna inquietud. Seguimos entonces, ¿no? Ahora vamos a seguir con la clase. Listo. Seguimos con los aminoácidos. Vamos a ver en este caso la función que tienen algunos de los aminoácidos, ¿no? Recuerden que se puede decir que cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos concreta, ¿no? Como los decía, obviamente, de ella depende que la molécula se despliegue correctamente, es decir, que adquiera su correcta conformación para así cumplir las funciones, tanto estructural, de reserva, de regulación, de control metabólico, defensiva, transportadora, contráctil. Se puede decir que cualquier error en la posición de los aminoácidos puede provocar que la proteína no se pliegue correctamente y por lo tanto no tenga la estructura tridimensional que le permite realizar su función. Esto se puede decir que puede alterar el funcionamiento de todo el organismo porque obviamente no está cumpliendo la función que se le pidió y por ello se puede decir que altera a todo el organismo. Por este motivo, el análisis de la secuencia de aminoácidos puede ayudar en el desarrollo de pruebas diagnósticas y obviamente buscar, como decir, el que está en este caso unido el aminoácido del error. Obviamente un ejemplo en este caso sería el cambio de un aminoácido por el otro en la molécula de, ejemplo de la hemoglobina, ¿ya? Que se puede decir que provoca la anemia. Obviamente no tenemos en este caso la correcta función de la proteína transportadora, ¿no? La proteína transportadora es la que en este caso funciona como la hemoglobina de la sangre. Y por ejemplo, como les menciono, si la hemoglobina no me funciona, puede darme anemia, ¿no? En este caso, si la hemoglobina obviamente en la sangre no funciona debido a que un aminoácido que se unió, obviamente está mal la secuencia, entonces por ello se debe eh, el cambio del aminoácido. Y por ello, obviamente, se debe la anemia falciforme, ¿no? Recuerden, en este caso, como les menciono, se puede decir que en la anemia falciforme los glóbulos rojos están deformados, ¿no? Porque el aminoácido cambiado, pues se puede decir que hace que la molécula se pliegue de una manera incorrecta. Y obviamente los glóbulos rojos son más frágiles y se rompen con facilidad, lo que así provoca la anemia, porque obviamente no logra la estructura rígida que se necesita, ¿no? Se rompen en este caso los glóbulos rojos con facilidad y así provoca la anemia. Listo. Y pues en cuanto a los aminoácidos, recuerden los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? ¿Quién me recuerda?
Nadie no recuerda qué son los aminoácidos. Moléculas. Karen nos menciona moléculas. Más o menos. Tengo a Cristian y a Lucrecita. Cuéntenme. Dicen, buenas noches. También se menciona que los aminoácidos son grupos de carboxilo en un extremo y es una base de proteínas. Ya, muy bien, es la base de las proteínas. Recuerden que a partir de los aminoácidos formo proteínas. A partir Dicen, de también los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas, las cuales son esenciales para nuestra vida. ya de eso muy bien estamos hablando. Muy bien, Lupita, ¿no? Recuerden los aminoácidos, que es a lo que quería llegar, obviamente. A partir de los aminoácidos se forman las proteínas, tal cual nos dijo Lucrecita y Lupita, ¿no? Muy bien. A partir de los aminoácidos. Y Karen también, cierto que nos dijo que eran moléculas. Es muy Obviamente, fundamental para la vida, licenciada. muy bien, las proteínas, ¿no? Recuerden, como menciono, las proteínas tienen muchas funciones en nuestro cuerpo, ¿no? Y les di un claro ejemplo de si una no funciona, nos afecta mucho al organismo. Los aminoácidos en este caso, muy bien. Recuerden que yo les decía que tenía 20 aminoácidos. 20 aminoácidos. No sé si tal vez a ustedes les mandé el deber de averiguar cuáles son los 20 aminoácidos. No me acuerdo. No creo, ¿no? ¿O sí? Sí, pero solo mandó que clasifique 4. 4 nomás, creo. What? Porque dijo la semana pasada, vimos que habían 20 aminoácidos. Ya, sí, ya. Ok, bueno, no hay problema. Listo. Entonces tenemos 20 aminoácidos, de los cuales se encuentran en la naturaleza. ¿Cuáles se encuentran en la naturaleza? Tengo la alanina, la arginina, la asparagina, el aspartato, la cisteína, la fenilalanina, la glicina, el glutamato, la glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptófano y valina. Tenemos en este caso, déjenme ver, aquí están los 20, 2, 4, 12, 14, 16, 18, sí. Aquí están los 20 aminoácidos, ¿no? Todos los 20 aminoácidos, de los cuales los 20 obviamente sirven para diferentes, obviamente, diferentes funciones en nuestro cuerpo, los aminoácidos, ¿no? Recuerden que unidos forman estructuras, obviamente, que también tienen funciones, pero separados también tienen funciones. Por ejemplo, tengo yo aminoácidos esenciales, otros aminoácidos que no son esenciales, pero importantes igual. O sea, que no sean esenciales no quiere decir que no sean importantes. Por ejemplo, la alanina es un aminoácido no esencial, pero es de gran importancia ya que es uno de los más usados en la síntesis de proteínas. La alanina. La valina, en cambio, se podría decir que sí es un aminoácido esencial. Se podría decir que la valina es la responsable de la anemia falciforme cuando se encuentra en lugar del glutamato. En este caso tenemos al aminoácido, por ejemplo, si el aminoácido se une la valina en vez del glutamato, pues ya produce la anemia, ¿no? Que les mencionaba. La leucina se puede decir que es uno de los aminoácidos esenciales y pues consumirlo en la dieta reduce la degradación del tejido muscular. Ejemplo de qué contiene leucina, pues se puede decir que tenemos en los productos lácteos, ¿no? Otro aminoácido que tenemos en los productos lácteos, tenemos la fenilalanina. La fenilalanina también está en productos lácteos, está en el pescado, en carnes rojas, y esta pues es esencial, ayuda a la memoria y al aprendizaje, ¿no? La fenilalanina. Como menciono, es otro aminoácido esencial que ayuda a la memoria y al aprendizaje. Y la obtenemos a través de ¿qué? A través de carnes rojas, de pescado, de huevos, de productos lácteos.
Unos ejemplos, ¿no? Nuestra serina se puede decir que es un aminoácido que no es esencial, pero ayuda mucho al metabolismo. Ayuda mucho al metabolismo de las grasas. Se puede decir, ¿no? La cisteína pues funciona como antioxidante. Se puede decir que la lisina garantiza la absorción del calcio y que es muy abundante en las legumbres, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea las legumbres o la legumbre que tiene calcio? ¿Cuál creen? El brócoli dice, Les digo una pregunta. Ah, ya, el brócoli, la selga, ¿no? La selga también es muy rica en calcio. Los garbanzos, El garbanzo. la lenteja, los frijoles blancos, Muy bien, todos esos frijoles negros también. son muy ricos en calcio. Muy bien, ya ven. A comer mucho, mucho. Recuerden que, obviamente, todas nuestras legumbres son funcionales para nuestro cuerpito, eh, para nuestro organismo, ¿no? Que obviamente funcione bien de acuerdo a los aminoácidos, que nos ayudan mucho a sintetizar las proteínas que vienen obviamente de los alimentos. Muy bien, listo. Ejemplos de, bueno, les he colocado bastantes ejemplos, ¿no? De algunos de nuestros 20 aminoácidos. Listo. Tal vez preguntas, dudas. Hasta aquí. No, Licen, sí está claro. Está claro, Licen, hasta aquí. Gracias. Hasta aquí todo claro. Listo. Vamos ahora a hablar de las enzimas, que obviamente son parte, en este caso, se puede decir de nuestras proteínas. Porque se puede decir, como les mencionaba, las enzimas en cuanto a las funciones que vimos, ¿no? Aquí tenemos en este caso a nuestras enzimas que nos ayudan al control metabólico. Vamos a hablar un poquito más de las enzimas, porque se puede decir que nuestras enzimas actúan como catalizadores biológicos y la función que tienen las enzimas es de, obviamente, como dice catalizador, aumenta la velocidad de reacción sin modificar, obviamente, ni afectar su equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, como mencionamos, nuestras enzimas son un tipo específico de proteína que actúan como catalizador. ¿Qué quiere decir esto de catalizador? Pues quiere decir que aumentan la velocidad de reacción. Esto del catalizador. Aumenta la velocidad de reacción, ¿no? En este caso, nuestras enzimas. Se puede decir que, obviamente, las reacciones químicas necesitan una cierta cantidad de energía para iniciarse. Y esto es lo que conocemos, obviamente, como energía de activación. Esta energía permite romper los enlaces de las moléculas que reaccionan y crear otras nuevas moléculas. De ahí, obviamente, las enzimas nos ayudan a catalizar las reacciones. ¿Qué quiere decir? Pues, obviamente, a elevar, en este caso, esta reacción, a elevar la velocidad de reacción con las que, como menciono, con las que se rompen los enlaces de las moléculas que reaccionan. Entonces, se puede decir que en el laboratorio, hablando ya del laboratorio, a esta energía la podemos observar aumentando la temperatura o a través de descargas eléctricas. Podemos observar esta energía de activación y también la energía de activación ya con el catalizador, que son las enzimas, porque tenemos los cuando no aumentamos, en este caso, los catalizadores, cuando no aumentamos el catalizador y cuando sí. Entonces, en el laboratorio, pues se hace prácticas y sí se ve, ¿no? Este energía. Vamos a mencionar ahora, pues, los principales
tipos de enzimas, ¿no? Que tenemos, que ayudan en este caso a catalizar las reacciones. ¿Qué significa esto de catalizar las reacciones? Aumenta la velocidad con la que se rompen las moléculas, ¿no? Esto en cuanto a las enzimas. Ellas ayudan a catalizar las reacciones. Y los tipos de enzimas que tenemos son variados. Tengo yo 6 enzimas, ¿no? Que vamos a ver. La oxidorreductasa es una de las enzimas. Recuerden que todos catalizan en este caso. La oxidorreductasa es una enzima que me ayuda a catalizar las reacciones de oxidación y de reducción. Ella es la encargada de catalizar todas estas reacciones de oxidación-reducción. De ahí el nombre, ¿no? Oxidorreductasa. Hablando de las transferasas, pues tenemos otro tipo, las transferasas, que catalizan reacciones de transferencia de grupos. Transferencia de grupos, ¿no? Y las hidrolasas, que son otras enzimas, catalizan reacciones de hidrólisis. Catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto de hidrólisis? Pues es la ruptura de enlaces por incorporarse a una molécula de agua. De ahí el nombre hidrólisis. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto de las reacciones de hidrólisis? Pues que se rompen los enlaces para así incorporar una molécula de agua. Por ello mencionamos hidrólisis. Las liasas, que son otras enzimas, catalizan reacciones de ruptura de enlaces, pero en cambio estas sin incorporar agua. Por ejemplo, las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué quiere decir esta hidrólisis? Que se rompen los enlaces de nuestras moléculas para así incorporar una molécula de agua. Las liasas catalizan reacciones de ruptura de enlaces sin incorporar agua. Es la diferencia, ¿no? Y también los nombres. Hidrolasas, pues incorporan una molécula de agua. Liasas no incorporan una molécula de agua. Las dos reacciones, obviamente, perdón, las dos enzimas catalizan reacciones. La una es de hidrólisis y la otra no. La una de hidrólisis, ¿qué sucede? La una de hidrólisis, pues se puede decir que se rompen los enlaces y se incorpora una molécula de agua. La que no es por hidrólisis, ¿cómo se llama? Se llama liasas. Y ellas solo catalizan las reacciones de la ruptura de enlaces sin incorporar agua. No incorporan en este caso absolutamente ninguna molécula de agua. Y en cambio las hidrolasas sí. Y este es súper claro, ¿no? Esto, que no se me confundan entre las dos. Hidrolasas, ya sabemos. Hidro, pues viene de las que catalizan las reacciones de hidrólisis. Y las liasas, pues son las que obviamente rompen enlaces, pero no incorporan agua. Las liasas Lita, por favor, ¿me puede repetir la hidrolasa? Esa catalizaba reacciones de hidrólisis, ¿no? de Y se- hidrólisis. Ajá. los enlaces. Sí, sí, Lupita. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto de las reacciones de hidrólisis? Que rompen los enlaces e incorporan una molécula de agua. Rompen los enlaces, introducen en este caso una molécula de agua. Rompen, entra una molécula de agua. Rompen el enlace, entra una molécula de agua en vez del enlace que obviamente se rompió. En cambio, en las liasas catalizan las reacciones igual de ruptura de enlaces, pero este no se incorpora agua. Este solo rompe los enlaces y pues incorpora otras moléculas, no incorpora agua. Las liasas catalizan reacciones de ruptura de enlaces sin incorporar agua. Como menciono, las dos catalizan las reacciones, las dos rompen enlaces. La diferencia es que a través de la hidrólisis incorporan una molécula de agua y las liasas, pues obviamente, rompen los enlaces sin incorporar agua. Sin incorporar agua.
Son simples, ¿no? Ellas no incorporan. De ahí el nombre de liasas. Y las otras, hidrolasas. Listo. Sí, claro, hasta ahí. Tal vez algo que repita. Todo claro. ¿O no? Sí, Sí, licenciada. Dicen, está claro, gracias. ya repita. Y entonces vamos ahora a hablar de las isomerasas, que son otras enzimas. Recuerden que estamos viendo los tipos de enzimas que existen. Listo. Las isomerasas se puede decir que catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros. Para formar isómeros. Isómeros, ¿no? Isómeros, tal vez alguien que sepa qué quiere decir isómeros. Bueno, los isómeros son en este caso compuestos químicos que se puede decir que la diferencia está en la estructura, pero comparten la misma fórmula molecular. Por ejemplo, yo puedo colocar isómeros. Como menciono, tienen la misma fórmula molecular. Por ejemplo, C2H3. Tienen la misma fórmula molecular. Los dos tienen 2 carbonos y los dos tienen 3 hidrógenos, pero estructuralmente no son iguales. En este caso, en la estructura no son iguales, como es, por ejemplo, el carbono. El carbono, yo puedo tener hidrógeno, hidrógeno, hay hidrógeno, hidrógeno. Carbono 2, pongamos hidrógeno 4. Ya, tenemos. Y el otro isómero puede ser que tenga en cambio carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y abajo tengo carbono, hidrógeno, hidrógeno. Tengo diferente estructura, pero igual en este caso, fórmula molecular. Eso quiere decir isómeros, ¿no? Diferente estructura, pero igual fórmula molecular. Entonces, ¿qué sucede? Se puede decir que las isomerasas catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros. Transformo yo el grupo, por ejemplo, tenía 2 carbonos y ahora tenía aquí 2 carbonos. Transformo en este caso los grupos y formo isómeros. Las ligasas son enzimas también, las cuales catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. La unión de moléculas, en este caso podemos unir una molécula de agua, podemos unir 2 moléculas de agua y así, ¿no? Es la unión de moléculas. Y listo. La unión en este caso, ¿no? En cuanto a las moléculas. Listo. Recuerden, ¿no? Nuestras isomerasas, de ahí el nombre, ¿no? De isomerasas, provocan isómeros. Las isomerasas catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros, transfieren los grupos y forman isómeros. Y las ligasas catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. ¿Sí ven? Listo. Perdón, dice la última, la última. Las ligasas catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. Ligasas. Ajá, ligasas. Gracias, Liz. Reacciones que provocan la unión de moléculas. Con gusto, Lupita. Tenemos entonces 6, ¿no? Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Listo. Tal vez preguntas, dudas. Oli,